Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45, lunes 13 de septiembre, junto a Carmina Valdizán. Carmina, un gusto en saludarla, buenas noches. Igualmente, Mariano, muy buenas noches. ¿Lista para nuestro análisis de hoy por la noche? Así es, un muy buen programa que esperamos esta noche. Como lo habíamos anunciado ayer durante el programa de las 8:45, ayer domingo, hoy vamos a tener con Carmina un programa especial. Vamos a repasar nuevamente temas importantes, a descubrir probablemente algunas anécdotas o entender mejor qué sucedió hace 200 años. Vamos a hablar del bicentenario que vamos a celebrar, vamos a conmemorar el próximo miércoles 15 de septiembre. En esta oportunidad le damos la bienvenida al doctor Carlos Sabino. Carlos Sabino es un historiador, un escritor, lo hemos tenido en otras oportunidades, pero en esta oportunidad vamos a referirnos a al libro más reciente que ha publicado junto a María Lorena Castellanos. El libro se llama La Independencia y el Centenario, una mirada desde el siglo XXI. Ya la semana pasada habíamos iniciado con el contenido, analizar el contenido de este libro, es de la editorial SET, se lo recomendamos bastante, La Independencia y el Centenario. Bien, doctor Sabino, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Bienvenido. Buenas noches, Carmina, buenas noches, Mariano. Bien, Carlos, hemos estado en las últimas semanas analizando varios libros, discutiendo analizando más que discutiendo, analizando con historiadores y otros el tema del bicentenario. Tal vez para iniciar un poco ligera esta entrevista, a ver, ¿qué estaba pasando el 13 de septiembre del año 1821? No exactamente, pero ese contexto de unas pocas horas antes, como para introducirnos qué son esas últimas horas previo al 15 de septiembre, saber cuál era el ánimo, la situación, un poco ahí de manera ligera, Carlos, por favor. Bueno, lo que yo me imagino, porque claro, a ese nivel no tenemos, los historiadores no tenemos detalles, salvo que hubiera habido alguien que dejó testimonio, pero lo que yo me imagino es una ciudad pequeña, dividida en estratos sociales rígidos, no serían estratos, serían, perdón, serían como castas o estamentos. Entonces, la gente que vivía agrupada más o menos en lo que hoy es el centro, o lo que hoy es zona 1 en el centro, agitada, febril, reuniones de aquí para allá, te invito a cenar, vamos a hablar esto. La idea, ¿quién va a hablar con Gabino Gaviza? Le vamos a proponer que convoque a una junta, sí. Eso es lo que yo imagino el 13, para que el 14 fueran y le dijeran a él que convocara esa reunión, y ahí también otro día pleno de mensajes, gente a caballo que va y que viene con notitas, en fin. Un ambiente, no sé si la palabra es tenso, pero algo parecido a eso, un ambiente de cierto nerviosismo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está diciendo el obispo? ¿Qué hay en el cuartel? Eso es lo que yo me imagino. Gente caminando, gente a caballo, gente dando vueltas, mucha reunión, mucha cena, muchos chocolates y en fin. Ese sería el asunto. Porque ya era la idea de que Gabino Gainza convocara a una reunión extensa, una especie de cabildo abierto, y también se agitaba el pueblo. Hay algunos que estaban ya, digamos, llevando el mensaje de que iba a haber la independencia o que querían la independencia o no. Es decir, había gente moviéndose. Ese es el clima de agitación, exactamente. Pero no agitación en el sentido que hablamos de un agitador político, sino de un mundillo agitado. La ciudad era pequeña, realmente. Y era pequeña además porque había sido trasladada, porque estaba incompleta. Los terremotos que habían sacudido a lo que hoy es la Antigua habían producido una especie de conflicto político y la nueva Guatemala realmente estaba a medio hacer todavía. Doctor, y remontándonos un poco más atrás, como empieza su libro,
los antecedentes, qué está pasando en el mundo, que Guatemala pues solamente es una consecuencia de todo lo que ha venido ocurriendo. Bueno, tú sabes que yo diría a partir del siglo XV, de la era de los descubrimientos, que Europa llegó a conocer todo el mundo, ya China había dado algunos pasos en ese sentido. Lo que pasa en el mundo repercute indudable y fuertemente en todas partes. Para darle un ejemplo actual, bueno, la pandemia se llama así porque está en todo el mundo. La retirada precipitada de los Estados Unidos de Afganistán se conoció en todo el planeta. En esa época la velocidad no era la misma, pero al final las noticias corrían. Las noticias pasaban de un lado a otro. Y en 1820, voy a partir de aquí, pero después a lo mejor si quieren voy para atrás. En 1820, el 1 de enero, en una fuerza expedicionaria militar que se estaba armando en España, gobernada en ese entonces por Fernando VII, un rey absolutista de la Casa de los Borbones, había incomodidad, había inconformidad, y el 1 de enero el capitán Riego dijo, basta, no vamos a ir a América a volver a pelear como lo hizo Murillo, y murieron enorme proporción de esa expedición, eso ya por 1814. Otros desertaron, otros se enfermaron, en fin, nosotros no queremos ese destino. No dijeron las palabras que voy a decir, pero el espíritu era, ¿qué nos importa América? Y realmente en España no importaba mucho toda esta enorme posesión de ultramar que tenían. Por lo tanto, Riego se rebeló, el motín tuvo un desarrollo complicado, incierto, pero al final triunfaron y obligaron a Fernando VII a jurar la Constitución que él había derogado 6 años antes, la Constitución de Cádiz, la llamada La Pepa. La Constitución de Cádiz era un excelente documento, bien equilibrado, de espíritu liberal, que había, digamos, querido propiciar una monarquía constitucional para España. Él la repudió, pero ahora la tuvo que jurar. Y yo antes que nadie, dijo. Y yo el primero, esas fueron sus palabras. Total que ahí se instalaron unas cortes. Cortes se llaman en España aún hoy a esa asamblea general a que nosotros llamamos Congreso, Parlamento, etc. Y esas cortes adoptaron rápidamente, así un poco bajo el impulso de la rebelión, una actitud también liberal, pero que se caracterizó en esos momentos, estamos hablando de mediados del año 20, por un espíritu francamente anticlerical. Se le quitó el fuero a la iglesia, se le quitó el fuero al ejército, se empezó el proceso de liquidar las propiedades de la iglesia, que eran muchas. Se eliminó la Inquisición, que todavía estaba pendiente. Y en fin, una revolución que no duró mucho, como vamos a ver, porque a los 3 años Fernando VII se encargó de que tropas francesas, los llamados 100.000 hijos de San Luis, entraran a España y lo repusieran en el trono absoluto, donde estuvo como 15 años más. Pero esa sí era una revolución y las noticias llegaron a América. Las noticias fueron llegando a finales del año 20, o a mediados de agosto, para esta fecha más o menos. En ese momento las posiciones americanas de los españoles estaban fuertemente cuestionadas. Prácticamente no tenían territorio sólido, salvo en algunas partes del Perú y Bolivia y Ecuador y Colombia, pero venía una campaña desde el norte encabezada por Bolívar y otra desde el sur encabezada por San Martín. San Martín ya estaba en Lima, había proclamado la independencia, lo habían llamado protector del Perú, pero claro, era solo Lima. En total,
La única posesión grande que le quedaba a España era lo que llamábamos el virreinato de la Nueva España, lo que hoy es México, que en realidad técnicamente abarcaba más. Cuando las noticias llegaron, la iglesia mexicana y la iglesia en todas partes se sintió amenazada, confusa, molesta, porque se lo estaba atacando, y realmente se lo estaba atacando. Y digamos, el equivalente al virrey, porque ya Cádiz había quitado esos títulos, el jefe superior político de México instó al general Iturbide, que había sido algo así como el jefe de la campaña contra los insurrectos, a que llegara a un acuerdo de paz, o que llegara a la paz, pero con la menor violencia posible. ¿Contra quién había peleado Iturbide y otros militares? Contra lo que se llamó los insurgentes. Hay una avenida en México que lo recuerda. Guadalupe Victoria, Felipe Guerrero, que eran los resabios, no insignificantes, pero tampoco muy poderosos, de la rebelión del cura Hidalgo allá en el año 10 y continuada por Morelos cuando él fue fusilado. Estos núcleos habían quedado dispersos en el territorio, sobre todo en la zona de Guadalajara y próximas, digamos más bien hacia el oeste, en la zona montañosa de México. Entonces Iturbide se acercó a ellos y después de una negociación como a fines de año 20, logró un acuerdo. Un acuerdo muy interesante que se basaba en 3 puntos: unión, religión e independencia. Es algo que se recoge, Carlos, se recoge bastante y varias veces mencionado en este libro reciente. Pero yo quisiera, en este contexto y en esta relatoría, a mí me llamó muchísimo la atención que hay algunas de las raíces de nuestra independencia la podemos ubicar en 1776, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la República de los Estados Unidos. No hay que olvidar que los Estados Unidos es una república. Y me pareció interesantísimo que en un par de páginas de repente nos percatamos que ese espíritu que se generó en los Estados Unidos se recupera y lo tenemos impregnado no solo por la Constitución de Cádiz, sino por el mismo contenido de nuestro acta de independencia. Si nos pudieras un par de minutos hacer esa relación que en lo particular no la conocía tanto. Bueno, mira, eso también tiene sus antecedentes, pero si no vamos a terminar en el Imperio Romano, no. Los Estados Unidos se independizan en el año 76 y declaran la independencia cuando ya están comenzando una guerra, la guerra de independencia contra las tropas inglesas. Ganan la guerra y eso tiene una repercusión de teoría política interesante. Ellos no aceptan, por supuesto, un monarca absoluto. Incluso un monarca constitucional o parlamentario, como es el caso de Jorge III, lo ven convertido en un tirano. Y realmente Jorge III había estado en los años previos tratando de forzar a las colonias para que se sometieran en lo económico y en lo político. Ellos ganan y entonces, ¿qué hacen? Porque a mí me gusta en historia, en todos mis libros creo que ustedes lo pueden apreciar, plantearme la posición, la situación de la gente. ¿Qué hace el señor Jefferson? ¿Qué hace Adams? ¿Qué hace Franklin? Ahora hay que construir una entidad política. No puede ser una monarquía, porque desconfiamos de los monarcas por más, digamos, por más moderados que parezcan. Tenemos que hacer una república. Y ellos construyen una república a través de una constitución. Una constitución que tiene horror a la tiranía. Por lo que hay 2 tipos de divisiones de poderes que están claramente marcadas. La primera divide el poder según los escritos del iluminista Montesquieu
en ejecutivo, legislativo y judicial. De tal manera que uno depende del otro, ninguno puede ser autónomo, los tres están relacionados. Y en segundo lugar, hay como dos pisos. El piso del gobierno federal, que algunos decían que ni debía existir en ese momento, pero que lo consideran necesario por razones geopolíticas, y el piso de abajo de los estados, el segundo nivel, digamos. Y en el tercer nivel está el pueblo. Esa ruptura, y esa ruptura que funciona, porque se elige la Constitución y se elige el presidente, con normas ligeramente, en algunos casos bastante diferentes a las actuales, va a repercutir en Francia. Va a repercutir en Francia a través de la revolución. Y en la revolución vamos a tener primero una monarquía constitucional, todo esto en 3-4 años, luego una república moderada y luego una república absolutista, tiránica, porque ahí se va a convertir en un dominio casi personal del líder de la Asamblea General Francesa, de la Convención, que es Maximilien Robespierre. Y eso va a provocar al final la llegada de Napoleón, porque esa república no va a ser sostenible. Entonces, cuando llegue el año 21, aquí hago un salto, cuando llegue el año 21 tenemos en realidad no dos, sino tres modelos políticos. Yo creo que la mayoría de los politólogos e historiadores hablan de monarquía y república, pero tenemos dos tipos de monarquía. La absoluta de los Borbones, de los Habsburgo, etcétera, que es la que predomina casi absolutamente en el continente europeo, salvo la excepción de Suiza, y la monarquía parlamentaria británica, donde la nobleza tiene un poder importante, pero donde también los comunes son importantes. Entonces vamos a tener tres modelos, que en la práctica sí, en muchos casos se van a reducir a dos, pero eso va a influir en los sucesos posteriores. Ahí hay un suceso, no sé si les parece que vale la pena relatarlo, que es cómo comienza este malestar político, esta agitación en todo lo que eran, no colonias, porque lo que teníamos aquí en América no éramos colonos, los españoles no vinieron como colonos, sino dependencias, provincias de una entidad mayor que era el Gran Imperio, que en ese momento manejaba, bueno, primero Carlos IV y luego Fernando VII. Doctor, dentro de este contexto, hablemos también de la corona española. Luego de haber tenido tanto poder, tuvo muchísimos desaciertos y no pudo mantener sus territorios. Se metió en guerras que los dejaron en un peor estado, contra Inglaterra, Flandes, etcétera. Fueron una tras otra, y cuando le toca defender los territorios en América, no puede. ¿Qué está pasando en ese contexto? Exactamente, Carmina. Mira, el tipo de dependencia que creó España llevaba en germen los problemas que surgieron después. En primer lugar, porque en España, en el momento del viaje de Colón, 1492, en España no había una monarquía absolutista. Incluso había una especie de monarquía dual entre Castilla y Aragón, que luego se unificaron. Pero a partir de Carlos y a partir de su triunfo sobre los comuneros, se instaló un régimen de monarquía absoluta que perfeccionó Felipe II. Ahora, ¿qué hizo Carlos? Con las riquezas que llegaban de Europa, de América, abasteció sus pretensiones expansionistas en Europa. Pretensiones que tenían detrás una teoría que ahora la veríamos como una locura, pero que era lo que pensaban ellos, que era la idea de la monarquía universal, ser el rey del mundo. Y por eso había que luchar contra turcos, contra franceses, contra los independentistas de Flandes, en fin. Ese dinero fluyó a ese gasto improductivo, se quebró la posibilidad de un empresariado más o menos autónomo en la península, se le dio poder a unos cuantos nobles, y de ahí, y de la política económica
que se adoptó surgen muchos de los males españoles. La política económica que se adoptó era el mercantilismo. Y el mercantilismo es una teoría que trata de que cada país acumule en su seno la mayor cantidad de reservas de metales preciosos. Es decir, tener plata, para decirlo de una manera. Entonces, vender mucho y comprar poco, controlar el comercio. Y por eso implantó en los territorios americanos un sistema muy cerrado, donde muy pocos puertos podían comerciar, donde toda la mercadería se llevaba a lomo de mula en la parte sur de América. En fin, no había libertad de comercio. Las distintas regiones, reinatos, capitanías, etcétera, no podían comerciar entre sí. No había vías de comunicación. No se las fomentaba incluso para evitar ese florecimiento. Era una actitud, digamos, muy premoderna en ese sentido. Entonces el mercantilismo dañó la economía de las colonias de nosotros, pero también la española. Y en esas guerras, bueno, hay varios episodios, pero señalemos solamente dos. 1588, un intento de Felipe II de invadir Inglaterra que fracasa, en lo que algunos llamaron la Armada Invencible. No era el nombre que se le dio, por supuesto. Y 200 años después, porque ahí entre medio piratería, guerras, en fin, infinidad de sucesos. Pero en 1805 se produce un hecho sumamente penoso para la monarquía española, que es que unida a la flota francesa, la flota española es derrotada frente al Cabo de Gibraltar, en el sur de España. Es destruida prácticamente. El triunfador es el almirante Nelson, que ustedes pueden admirar en una columna en Londres, y España queda prácticamente aislada de todo este continente, que lo provee de materias primas, que la provee, en fin, de impuestos. El golpe es terrible. A ese golpe se va a sumar la invasión napoleónica en 1808. Pero sí, yo diría que hay una larga decadencia española. Periodos culturalmente muy activos, muy brillantes, como el llamado Siglo de Oro, pero un país que se va anquilosando, que a partir de la paz de Westfalia se reduce en su nivel de potencia europea, ya no como gran potencia europea, después de la Guerra de los 30 años. En fin, es una decadencia en saltos, en gradas que van descendiendo. Cuando llegamos a 1821, prácticamente España, no digo que no existe, pero no existe como metrópoli, como capacidad de potencia de ultramar. Vamos a hacer una breve pausa, Carlos Sabino, pero después ya nos vamos a ir concentrando un poco más en Guatemala, en Centroamérica. Y tal vez yo de una vez dejo ahí una pregunta que tengo. ¿Por qué exactamente el 15 de septiembre? Bueno, para esa respuesta haremos después de la pausa, Carlos. Así que esperamos a la audiencia de Canal Antigua que nos siga acompañando.